Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Juan Daniel? Sí, muy buenas tardes, Luciano. Ay, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Además de agradecerte a ti, agradecemos a las personas que nos siguen todos los jueves, que se conectan y apartan ese espacio para estar con nosotros. Y por supuesto a nuestros patrocinadores. Sin todos ustedes, esto simplemente no sería posible. Entonces, hoy Juan Daniel Martínez nos acompaña, no tiene activa su cámara, no sé, algo le pasa a su PC, pero al menos le escuchamos. Hoy Juan Daniel nos va a hablar acerca de la pirólisis de NFU, es decir, que vamos a seguir apuntando a esto de la economía circular y los ODS. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y recuerden enviarnos un video muy breve de sus hobbies, cualquier fotografía. Estoy segura que más de uno le encantará cocinar, hornear pasteles, jugar tenis, bailar, en fin. Hoy en No Todo es Caucho vamos a compartir nuevamente el video de la semana pasada porque por alguna razón no se grabó. Yo creo que al final no lo pudimos compartir. Pero esta vez sí lo vamos a lograr. Entonces vamos a ver. Bueno, muchas gracias a Marlene nuevamente. Sí, por favor avísenme si lo escucharon, lo vieron, eh, para ver si lo volvemos a pasar al final. Agradecemos nuevamente a Marlene Jacobi y a Anaís Piña por haber compartido con nosotros este video. Esta segunda temporada aún no termina. Nos quedan como unas 3 semanas. Entonces, el próximo jueves, 19 de noviembre, acompáñenos a hablar de un tema un tanto mágico, así lo considero. Se trata de autorreparación. Tendremos dos especialistas en el tema. Se trata de Javier Araujo y Saúl Utrera, desde España. Recuerden que este 25, 26 y 27 de noviembre vamos a participar en el 12º ciclo de palestras sobre agricultura paulista. Allí tendremos el Salón Latinoamérica. Vamos a hablar de aspectos técnicos. También habrán otros salones y van a tocar diferentes temáticas. Entonces les invito a participar. Y recuerden convertirse en socio plus de la SLTC y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ustedes. Recuerden leer nuestra revista y adquirir nuestro primer libro como sello editorial. Y como lo prometí desde deuda, pues ya esta semana comenzaron a recibir noticias de nuestras jornadas latinoamericanas de tecnología del caucho 2021. Sigan atentos que vamos a seguir compartiéndoles información. Al final, como siempre, vamos a tener una sección de preguntas. Nos encantaría escucharte, no te quedes sin preguntar. Nos escribes por el chat y con gusto activamos el micrófono para que puedas formular tu pregunta. Y ahora sí, voy a presentar formalmente a Juan Daniel Martínez, quien es ingeniero mecánico, tiene 17 años de experiencia en investigación, tiene posgrado en Brasil y en España. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela de Ingeniería
de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Desde 2003 ha venido trabajando en el entendimiento de este proceso como es la pirólisis de NFU. Ha participado en el desarrollo de este proceso en diferentes escalas, como laboratorio, piloto e industrial. Y por supuesto forma parte de la SLTC, ya que es integrante del comité de reciclaje. Entonces, ahora sí, voy a hacer presentador a Juan Daniel para que pueda compartir su pantalla con nosotros. Entonces, cuando quieras, Juan Daniel. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Y vemos tu pantalla. Ok, perfectamente. Me disculpan que no sé qué ocurre hace unos minutos cuando antes de empezar el seminario estamos haciendo la prueba con Lucian. La cámara funcionaba perfectamente, ahora no sé qué pasa. Les pido mil disculpas. Y me confirman, por favor, si se consigue apreciar mi pantalla, por favor. Oye, Juan Daniel, sí veo tu pantalla, pero no sé, aún no tienes abierta. Ahora sí me aparece tu presentación, modo pantalla completa. Ok, perfecto. Ahora sí, Perfecto. cuando tú quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucian, por tu presentación. Muchísimas gracias a la SLTC también pues por permitirme este espacio para contarles un poquito pues sobre mis perspectivas sobre el tema de pirólisis de neumáticos fuera de uso, lo que está ocurriendo a nivel Latinoamérica, las oportunidades que desde la universidad vemos con este proceso y adicionalmente también los desafíos que proyectamos, que vemos pues que es necesario pues detenernos un momento y pensar cómo hacerle frente a esos desafíos. Así que muy complacido de este espacio. Muchas gracias de nuevo a la CLTC, a Lucian, a Emanuel, que ha sido mi contacto directo con la SLTC, y a todos los aquí presentes también por su tiempo y bueno, por de nuevo compartir este espacio. Empiezo nombrando el título de la charla, pirólisis de neumáticos fuera de uso, acercamiento a las oportunidades y los desafíos del proceso en Latinoamérica. Como Lucian lo comentó hace un momento, pues yo me desempeño como profesor de tiempo completo e investigador en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, y particularmente pues hago parte del grupo de investigaciones ambientales, que por sus iniciales le llamamos el GIA, en donde dedico pues mi tiempo a la investigación en este grupo. Antes de empezar con el tema propiamente dicho, quiero contarles muy brevemente pues qué hace mi universidad, dónde está ubicada, un poquito pues de antecedentes. La Universidad Pontificia Bolivariana, o como lo llamamos en Colombia, la UPB, es una universidad privada, fue fundada en el año 1936, actualmente cuenta más o menos con 26.000 estudiantes. En la parte inferior, pues vemos una fotografía del campus aquí en la ciudad de Medellín, queda pues en el corazón de Medellín, por así decirlo. Y mencionar también que la universidad pues tiene presencia en 32 departamentos, 32 bueno, estados que tiene Colombia, ¿vale? Desde pues la parte de los Andes hasta la parte también de la Amazonía y la parte de los llanos orientales, que es la parte limítrofe con Venezuela. Bueno, muy bien, esa es la UPB. Ahora contarles brevemente también qué es lo que hace mi grupo de investigación, el GIA. Segundito, por favor. Gracias. Bueno, pues el GIA tiene también un montón de tiempo, 45 años después de haberse fundado. El GIA básicamente se dedica a 4 líneas de investigación: una línea de estudios atmosféricos y calidad del aire, una segunda línea que se llama gestión ambiental, una tercera línea que se llama uso eficiente y calidad de aguas,
Y finalmente, la línea a la cual pertenezco, que se llama gestión y valorización de residuos, en la cual pues hacemos varias cosas, diseñamos planes integrales de manejo de residuos sólidos, implementación de sistemas para producción más limpia, muestreo y caracterización de residuos peligrosos y especiales. También prestamos pues el servicio de cursos de capacitación y extensión en el tema de residuos hospitalarios y residuos peligrosos. Y esto es lo que más me gusta, y jugamos, hacemos investigación en el tema de procesos termoquímicos, precisamente para darle valor a los residuos, de acuerdo también y teniendo muy presente la matriz de jerarquía de los residuos que también observamos allí en la presentación, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de procesos termoquímicos, estamos hablando principalmente de tres procesos. Un primer proceso de pirólisis, el cual es un proceso endotérmico que se lleva a cabo en atmósfera inerte, no hay oxígeno en el interior del proceso de pirólisis. Seguidamente sigue el proceso de gasificación, donde tenemos una oxidación parcial, estamos ya metiendo un poquitico de aire al proceso para generar una serie de reacciones químicas, de tal manera que podemos convertir, como sugiere el término gasificación, un residuo sólido en un gas. Este gas tiene la particularidad de ser combustible. Y finalmente, pues el proceso de combustión, que pues, todos bien lo conocemos, desde por la mañana cuando nos levantamos y nos preparamos el café. Y bueno, pues este ya es un proceso de oxidación total donde generalmente hay un exceso de aire. Pues bien, nosotros venimos jugando con estos procesos termoquímicos aplicado a diferentes tipos de residuos de biomasa. Tenemos una importante experiencia en combustión de biomasa en lecho fluidizado, también de gasificación de biomasa en lecho fluidizado. También hemos jugado con el tema de torrefacción de biomasa usando aire, de tal manera que buscamos pues la mejora de la biomasa desde el punto de vista como combustible. Y aquí voy entrando ya un poquitico al tema que nos reúne en el día de hoy, pues el tema de pirólisis. Hemos jugado también con la pirólisis de neumáticos fuera de uso en diferentes dispositivos, en termobalanzas, en lechos fijos y recientemente en reactores en continuo de tipo Auger, que más adelante les cuento un poquito al respecto. Y bueno, ya para terminar, también pues una experiencia destacable en la producción de carbón activado a partir de neumático fuera de uso. Y cositas ya un poquitico más de la academia y desde la perspectiva científica, en el tema pues de cinéticas de reacción, buscando cuáles son las condiciones adecuadas para la pirólisis desde la perspectiva química. Bueno, un poquito más ahí de la parte científica, pero que es muy importante también para la comprensión del proceso de pirólisis como tal. Entonces, esto es un poquitico, pues, una breve introducción del GIA, del Grupo de Investigaciones Ambientales, para que ustedes tengan presente qué es lo que hacemos aquí en la universidad. Muy bien, ya lo mencioné, lo vuelvo a resaltar con más detenimiento en el tema de pirólisis de neumáticos fuera de uso, pues venimos trabajando desde el año 2003. Hemos jugado con este proceso en termobalanzas. Una termobalanza es un reactor al cual se le adiciona 10 miligramos de muestra. Esto nos permite entender qué es lo que está pasando con la partícula pequeñita de neumático, qué es lo que está pasando con esa reacción termoquímica, y esto nos da información muy valiosa en torno a las temperaturas, en torno a los flujos, en torno también a los tiempos que hay que esperar, que hay que garantizar para que ocurra una buena transformación, en este caso del neumático fuera de uso. Con esa información pasamos a una segunda etapa de juego, que ya son reactores más grandes, reactores de lecho fijo, donde ya utilizamos cantidad de muestra del orden de gramos, en este caso 30 gramos, y allí intentamos replicar un poquito lo que aprendimos con la termobalanza y también pues este nivel de
de reactores también nos da información muy interesante desde el punto de vista también de las temperaturas, de lo que está ocurriendo con el proceso de difusión, con los fenómenos de transferencia de masa y energía, lo cual pues también nos permitió reunir información muy valiosa para llevar el proceso ya a una escala de 1 kilogramo, más particularmente 1 kilogramo hora. Estamos hablando ya de un proceso en continuo, que es pues la fotografía que vemos en la parte superior de la derecha, utilizando la tecnología Auger, o que la traducción al castellano sería un tornillo sin fin. En este caso es doble, es un twin Auger. Tenemos 2 tornillos sin fin que hacen de reactor, y pues bueno, esto tiene una serie de características muy interesantes, no solamente para la pirólisis de neumáticos fuera de uso, sino también para la pirólisis de otro tipo de residuos. Entonces, esta es nuestra experiencia resumida pues en esta diapositiva. Y pues en este nivel de prototipo seguimos jugando, seguimos experimentando en el laboratorio, seguimos viendo cuáles son las variables que realmente afectan el proceso de acuerdo a las características del reactor. En este caso, pues podemos observar en la pantalla una superficie en 3 dimensiones, el cual en la parte de la izquierda, el Y sub 1, nos dice cuál es la variación del rendimiento de la fracción líquida, del líquido resultante de la pirólisis de neumáticos, en función de 2 variables claves en este tipo de reactor. X1, que es la temperatura, y X2, que es el flujo de alimentación al proceso. Así que esto es lo que hacemos, insisto, en la universidad. Esto es nuestra pasión y bueno, esto es lo que también pretendemos compartir con ustedes. Más información respecto a esto, con gusto me pueden escribir. Hay varios artículos ya publicados al respecto. En la parte inferior de la derecha también está la referencia para que tengan un punto de partida para buscar más información. Y en esta otra diapositiva, pues, y también es una superficie de respuesta en el cual vemos la influencia de la temperatura y del flujo de neumático que se alimenta al pirolizador en el rendimiento de la fracción sólida resultante de la pirólisis, que la literatura científica y bueno, la literatura en general llama RCB, ¿no? De Recovery Carbon Black. Muy bien, entonces, pues la experiencia con este reactor, estamos proyectándonos a atravesar lo que se llama el Valle de la Muerte en los niveles de alistamiento tecnológico. Estamos en un nivel de alistamiento tecnológico con esta tecnología Auger número 4, es decir, estamos justo ahí en pruebas de laboratorio. Tenemos que pasar la etapa 5 y la etapa 6 para madurar mucho más la tecnología y podernos acercar finalmente pues ya a un alistamiento, a un nivel de madurez propiamente sólido que permita pues dar respuesta a lo que necesita el mercado. Así que en eso estamos en estos momentos, después de haber jugado mucho en el laboratorio, y insisto un poco, lo que les quiero contar en la tarde de hoy es la experiencia con este proceso, jugando con este proceso y también pues visitando algunas plantas a nivel industrial, no solamente en Colombia, sino también a nivel de Latinoamérica. Bueno, esto seguramente lo saben ustedes muy bien, el tema, la problemática que atañe a los neumáticos fuera de uso. Hay muchas razones por las cuales es necesario hacerle frente a ese desafío. Algunas de esas razones es el tema de disposición final. Realmente la disposición final de neumáticos fuera de uso es complicada, es compleja. A nivel de Latinoamérica, los neumáticos siguen presentando impactos ambientales desde la perspectiva de generación de residuos y de contaminación del aire, como podemos ver en la presentación. Estas son fotografías que yo mismo he tomado en algunas excursiones que he hecho aquí en el país, donde esto ha sido en vacaciones, donde curiosamente me encuentro pues el tema de los neumáticos por allí caminando, y es inevitable pues detenerme y tomar una foto.
Estas fotografías son de este año. La parte de la izquierda es muy reciente, no tiene el mes de haberla tomado. Y la fotografía de la derecha es en las playas de Palomino, hermosa playa en la parte del Caribe colombiano, donde desafortunadamente pues vemos ahí también esa mala disposición de los neumáticos en esa región. Bueno, no solamente es un problema a nivel de países en vía de desarrollo, también los neumáticos han sido y seguramente siguen siendo problemáticas en países desarrollados. Aquí algunas fotografías de incendios de neumáticos fuera de uso en Estados Unidos, en Wisconsin, en Everett, en Virginia, y el más conocido a nivel mundial fue el de Castilla-La Mancha en España en el 2016, donde bueno, estas pilas de neumáticos realmente pues estuvieron encendidas por varios días, ocasionando pues un impacto considerable desde la perspectiva ambiental, social y económica, ¿no? Bueno, el tema tampoco escapa a la ficción. Los Simpson, desde sus primeras temporadas, muy sabiamente vaticinaron también esta problemática. Y aquí dos fotografías geniales. Uno representa cómo un incendio de neumáticos fuera de uso puede llegar hasta 46 estados, estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, y cómo es de difícil el control y la extinción de este incendio, que bueno, en la fotografía, en la figura de la derecha, pues fue establecido desde el año 89 y sigue siendo un problema, ¿no? Así que bueno, realmente, insisto, son muchas las razones por las cuales hacerle frente al tema de neumáticos fuera de uso. Y entre todas las que he mencionado en la tarde de hoy, pues hay una característica muy importante y es que realmente un neumático presenta un altísimo potencial energético y un altísimo potencial desde la perspectiva de recuperación de materiales. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, los neumáticos son utilizados en gran parte, en muy buena medida en Europa y en Estados Unidos y a nivel Latinoamérica también como combustible alternativo en plantas del cemento. Esto indica ese potencial energético que tiene. De hecho, la energía contenida en el neumático es casi 2 veces la energía contenida en un carbón convencional, así que esto nos da una idea más o menos de toda la energía que tiene un neumático. Y desde la parte de recuperación de materiales hay un altísimo potencial porque hay un negro de carbono que está confinado allí y todo lo que vemos a nuestro alrededor que tiene color negro, tiene negro de carbono, así que qué interesante sería poder recuperar ese negro de carbono que está ahí embedido en los neumáticos y empezar, ¿cierto?, a hacer una economía circular y parar con la producción, o bueno, de reducir un poquito la producción de negro de carbono comercial. Algunas cifras de generación de neumáticos fuera de uso a nivel Latinoamérica. Estamos hablando que Argentina puede estar generando en torno a 150.000 toneladas al año, Brasil casi las 600.000 toneladas al año. Brasil, recordemos pues que es un país de más de 200 millones de habitantes. Chile, un país minero, puede estar con una generación en torno a 180.000 toneladas al año. Colombia puede tener una generación en torno a 120.000. Y finalmente México, también un país bastante poblado, puede tener una generación de neumáticos fuera de uso en torno a 470.000, 480.000 toneladas al año. Así que el desafío está en poder hacer una disposición adecuada de estas altísimas cantidades que se generan en estos países en Latinoamérica. Muy bien. ¿Y por qué, de nuevo, por qué alto potencial energético y de recuperación de materiales? ¿Qué es lo que tiene el neumático que nos permite afirmar que hay ahí un potencial muy interesante desde el punto de vista energético y de materiales? Pues bien,
Para responder a ello, hagamos un paréntesis, abramos un paréntesis y recordemos las materias primas que se usan en la fabricación de los neumáticos, ¿sí? Como podemos observar en la presentación, pues el proceso de fabricación de neumáticos es bastante complejo, tiene muchísimas etapas, pero lo que yo quiero traer y resaltar y que prestemos atención son las materias primas, ¿no? Que están allí resaltadas pues en líneas punteadas en la diapositiva. Un neumático pues tiene acero, tiene un entramado textil, tiene caucho natural, tiene caucho sintético y tiene negro de carbono, ¿sí? Básicamente pues si tiene un montón también pues de inorgánicos y bueno, realmente la receta para la fabricación del neumático es bastante amplia y depende pues de cada empresa, de quién la realicen. No obstante, dejando de lado pues como el tema pues del entramado textil y el tema del alambre, del acero, un neumático se compone principalmente de caucho natural, ¿sí? El caucho natural se extrae del árbol de Bea, el caucho natural es una biomasa, ¿sí? Y ese caucho natural, pues a grosso modo podemos decir que está compuesto de hidrocarburos. Adicionalmente, el neumático tiene caucho sintético, caucho butil y caucho estireno-butadieno, que provienen del petróleo. Así que un neumático tiene más hidrocarburos, ¿sí? Y finalmente, pues tiene negro de carbono o negro de humo, que también es un derivado del petróleo, se obtiene por oxidación parcial del petróleo. Así que el desafío aquí está en: ¿será que es posible recuperar esos hidrocarburos del caucho natural, esos hidrocarburos del caucho sintético y ese negro de carbono? Muy bien, pues ese es el desafío, ¿sí? Y responder a ese desafío, me gustaría aquí resaltar lo siguiente: recuperar esos hidrocarburos y recuperar ese material, ese negro de carbono, nótese que está en total sintonía con varios objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS planteados por la ONU. O sea, están totalmente alineados con el ODS 7, energía asequible y no contaminante, el ODS número 11, ciudades y comunidades sostenibles, el ODS número 12, producción y consumo responsables, y finalmente el ODS 13, que es la acción por el clima, y adicionalmente, pues también la recuperación de estos hidrocarburos y la recuperación de este negro de humo está en total sintonía con las directrices de economía circular. Pues bien, dicho esto, la pregunta es: ¿cómo llevar a cabo la recuperación de estos hidrocarburos y de ese negro de carbono? Pues bien, la respuesta es a partir de la pirólisis, ¿sí? Entonces, la pirólisis no es para nada un proceso nuevo. Estamos hablando que el carbón vegetal que utilizamos en los asados, en los churrascos, en las barbacoas, proviene de un proceso de pirólisis, en este caso pirólisis de madera. Y el carbón vegetal es probablemente el primer material sintético manufacturado por el hombre, ¿cierto? Hay indicios pues de pinturas rupestres, esas pinturas rupestres señalan, sugieren que para hacerlas se necesitó de un material carbonoso, así que nótese pues que estamos hablando de una experiencia en pirólisis de muchísimo tiempo. Muy bien, eso como introducción general. Volviendo al tema pues de los neumáticos fuera de uso, cuando se aplica la pirólisis a los NFU, lo que ocurre realmente es que se separa el caucho natural y el caucho sintético de ese negro de carbono y también de los inorgánicos que se adicionaron en la manufactura del neumático, y por esta razón la pirólisis puede ser considerada como un proceso de separación, ¿sí? Para esto, recordemos que la pirólisis debe ocurrir en ausencia de oxígeno para prevenir cualquier tipo de oxidación, ¿sí? Es un proceso endotérmico que ocurre a altas temperaturas, generalmente mayor
a 400 grados centígrados, aunque esto depende muchísimo también de cómo ingrese el neumático a mi pirolizador, a mi reactor, y también de las características del reactor propiamente dicho. Así que, a final de cuentas, la pirólisis también puede ser entendida como un proceso de deconstrucción del neumático, ¿cierto? Donde yo puedo separar, donde yo puedo retirar, ¿cierto?, los principales componentes y recuperarlos. Por esa razón, nosotros creemos pues que es un instrumento clave que va a jugar un papel fundamental, la pirólisis de neumáticos fuera de uso, en el tema de economía circular aplicado pues a este material. Muy bien, desde una mirada química, esto es lo que está ocurriendo en un proceso de pirólisis. Tenemos una partícula, que es la parte pues, inferior que vemos allí en la pantalla. Esta partícula tiene caucho natural, caucho sintético, tiene negro de carbono, tiene también unos fillers, tiene unas cargas orgánicas e inorgánicas. Tiene una composición en términos de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, que también apreciamos allí en la pantalla. Y con la pirólisis, entonces, separamos el negro de carbono, que es lo primero que vemos allí, ¿cierto? El recovery carbon black. Y adicional a eso, pues, liberamos unos volátiles, ¿cierto? Una materia que se compone principalmente de carbono e hidrógeno, unos vapores, la cual al pasar por un intercambiador de calor, pues se condensa lo que se tiene que condensar y como resultado obtenemos el TPO, el Tire Pyrolysis Oil, o el aceite o el crudo de pirólisis de neumático, y lo que no se condensa continúa en la fase gaseosa y es lo que se llama el TPG o el Tire Pyrolysis Gas. ¿Vale? Esto es de una mirada química, esto es lo que está ocurriendo en un proceso de pirólisis, y desde una mirada aplicada, pues podemos observar en la pantalla los rendimientos y las posibles aplicaciones o usos potenciales de cada uno de esos productos, ¿sí? Entonces, para el TPO, perdón, tenemos que es posible alcanzar un rendimiento máximo hasta el 55% máximo. Realmente pues es difícil, tenemos que hacer una pirólisis muy rápida para obtener estos rendimientos, pero bueno, hay papers científicos que muestran incluso rendimientos del 60%. Este TPO tiene un uso potencial en refinerías, ¿sí? O sea, yo puedo obtener de aquí productos similares a la gasolina, productos similares al diésel, ¿cierto? Productos aromáticos, BTX, para productos de alto valor añadido. Incluso se puede utilizar el TPO dependiendo de sus propiedades como combustible líquido en ciertas aplicaciones que me lo permita la legislación, ¿sí? De hecho, también hay experiencias muy interesantes como diluyente del petróleo, petróleos muy viscosos, pues yo puedo mezclar el TPO con el petróleo, con el ánimo de disminuir la viscosidad y hacer que el bombeo sea mucho más fácil en mis oleoductos. Y bueno, hay muchísimas otras aplicaciones que en estos momentos la academia está explorando. Para el caso del TPG o el gas de síntesis, los rendimientos están entre el 5 y el 20%. El TPG tiene una cantidad muy interesante de hidrógeno, tiene una cantidad también muy interesante de metano, es decir, es un gas combustible y ese gas combustible me puede servir para llevar a cabo el proceso de pirólisis, para mantener el proceso de pirólisis y de acuerdo pues a algunas integraciones energéticas que hemos hecho en nuestro grupo de investigación, nos hemos dado cuenta que te sobra incluso energía tras la utilización del TPG para generación de potencia eléctrica. Es decir, un buen proceso de pirólisis con una muy buena integración, el TPG no solamente te permite sostener tu pirolizador, sino que también te permite generar electricidad y esa electricidad venderla a la red. ¿Vale? Y finalmente, el negro de carbono de pirólisis o el Recovering Carbon Black, el RCB, puede tener rendimientos entre el 35 y el 40%, dependiendo también de lo que se pirolice y de la composición del neumático y por supuesto de cómo se lleva a cabo la pirólisis.
Y aquí pues hay un desafío muy, muy interesante que viene ya de hace algún tiempo por ahí rondando, y es qué hacer con el RCB. Sin duda alguna sirve como precursor de carbono activado. Hay que competir, hay que buscar el modelo de negocio que me permita integrar esta aplicación. No obstante, hay que tener presente que la obtención de carbono activado supone un proceso también de alta temperatura, así que los números hay que revisarlos y hay que tenerlos muy presente. Sin duda, estamos hablando de carbono, así que es posible utilizarlo como combustible sólido, ¿sí? Y finalmente, pues está la aplicación que creemos que es más sostenible o la que más atractivo actualmente presenta, que es como sustituto del negro de carbono comercial, ¿sí? Y aquí hay una serie de desafíos, aquí hay una serie de trabajos por realizar, que inclusive la ACTM está revisando en detalle para poder incluir, para poder utilizar este material en esas aplicaciones. Lo que pasa es que hay que cumplir con algunas propiedades, porque el caso negativo pues va a repercutir negativamente no solamente en el producto final, sino en todo ese proceso pues, de elaboración de lo que se vaya a realizar con la sustitución del negro de carbono comercial. Muy bien, si el TPO, bueno, el TPO realmente no supone, de acuerdo pues a lo que hemos revisado, mayores desafíos para su posicionamiento en el mercado. De hecho, creemos que el TPO puede tener un código arancelario interesante, puede ser incluido en los productos que vemos en la pantalla, es decir, como aceite crudo de petróleo o en mineral bituminoso. Creemos que el TPO puede entrar ahí, o como fuel oil. El fuel oil, excepto pues de desechos de aceite que contengan biodiesel, creemos que el TPO puede entrar ahí a esos mercados, y por lo que hemos visto, insisto, creemos pues que el desafío no está tan grande, no es tan grande en términos de posicionar el TPO en el mercado. El desafío mayor está con el tema del sólido, del RCB, el cual, si tiene las características, si tiene las propiedades adecuadas, sí que sería posible incluirlo en esos commodities que vemos ahí en la pantalla, ¿cierto? Con esos códigos arancelarios. En este caso estoy resaltando dos: negros de origen mineral, compuestos minerales carbonosos empleados en la industria de pigmentos, y también otros negros de carbono, ¿cierto? Otro negro de humo que tienen aplicación en la industria. Muy bien. Ahora, una mirada desde la economía circular para el tema de pirólisis de neumáticos fuera de uso. Pues nótese que si el proceso es sostenible, si el proceso tiene mínimos impactos ambientales, si el proceso cumple con las mínimas normativas de salubridad para los empleados, si la fracción sólida cumple con las características adecuadas, si el TPO tiene un alto rendimiento, si el TPG se utiliza también adecuadamente en el proceso, pues todo esto son características que ayudan a fortalecer el tema de economía circular aplicado a estos residuos. El desafío siempre en estos momentos está en romper con el modelo de economía lineal, donde se usa y se tira. Ese es el gran desafío, romper con eso, de tal manera que podamos usar un producto y, una vez usado o termine su vida útil, podamos encontrar otras aplicaciones en el cual pueda ser utilizado. Ese es el objetivo. Con esto, pues maximizamos los recursos naturales, con esto disminuimos gases de efecto invernadero, con esto se hacen ahorros en los recursos naturales también, ¿cierto? Así que la pirólisis bien realizada, con un modelo de negocio y una estructura bien sólida, pues nótese que ayuda al tema de economía circular. Vale, no obstante, miremos qué es lo que está ocurriendo actualmente en Asia. Y en Asia lo que está ocurriendo actualmente es que, claro, el tema de pirólisis llegó sonando muy fuertemente
muy apalancado por todo lo que acabo de compartir con ustedes. Ayuda con la economía circular, muchas normativas también en muchos países están permitiendo la incorporación de la pirólisis, pero lo que está ocurriendo es que no todos los procesos, no todas las tecnologías que se encuentran en el mercado ofrecen un buen control del proceso y en consecuencia no permiten obtener una buena calidad de los productos. Y quisiera citar pues puntualmente lo que ha ocurrido en Malasia, lo que ha ocurrido en la India, lo que ha ocurrido en Indonesia, y es que en estos países hablar de pirólisis de neumáticos fuera de uso puede implicar inclusive escenarios adversos, ¿cierto? Y estoy hablando específicamente de problemas de vertimiento de aceites, de vertimiento de este TPO en ríos, en muchas zonas donde pues, ha impactado negativamente a la comunidad. Y en el 2019, pues, se tienen suficientes antecedentes para pensar que el vertimiento de TPO en el lecho del río, en un lecho del río, pues allí en Malasia, ocasionó la hospitalización de más de 1000 personas. ¿Sí? En la India, pues también están ocurriendo escenarios muy adversos respecto a la pirólisis de neumáticos fuera de uso, al punto que inclusive el gobierno está considerando prohibir la importación de neumáticos a estos países, a este país, ¿sí? Y, insisto, pues el proceso ha sido objeto de múltiples controversias, entre los que vale la pena destacar el bajo rendimiento y calidad de los productos, problemas medioambientales y de salud ocupacional de los trabajadores, como podemos observar también un poquito allí en la fotografía. No están las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo el proceso de una manera sostenible, ¿sí? Y finalmente cuestionables procedimientos operacionales. Es decir, se opera el reactor sin mayor control y bueno, pues lo que está ocurriendo es que generalmente los impactos al ambiente han sido realmente considerables. Muy bien. Con base a todo lo anterior, pues decir que la experiencia en pirólisis de neumáticos fuera de uso en Latinoamérica es más bien reducida en comparación a otros lugares del planeta. Si bien actualmente el proceso está muy motivado, muchas personas últimamente están hablando del tema de pirólisis de neumáticos fuera de uso y eso tiene razón por los bajos costos de capital de proveedores asiáticos, las regulaciones post-consumo en el marco de programas de responsabilidad extendida del productor y las directrices de economía circular. Si bien todo esto ha permitido pues como posicionar a la pirólisis como una herramienta precisamente de economía circular, pues aún todavía faltan experiencias, aún todavía falta investigación, aún falta todavía mucho camino por recorrer para llevar este proceso a un nivel lo suficientemente maduro. Me gustaría resaltar algunas resoluciones a nivel Latinoamérica que van en sintonía pues con este tema de economía circular y con el tema pues de responsabilidad extendida del productor, como lo podemos observar en la parte de la derecha. En Argentina, en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, pues realmente hay resoluciones muy interesantes que van en pro precisamente del reciclaje, reutilización, valorización de estos neumáticos. Muy bien, las experiencias que actualmente hay a nivel Latinoamérica, pues básicamente la gran mayoría utilizan plantas de horno rotatorio, ¿sí? Y la gran mayoría utilizan estas plantas de proveedores asiáticos. Si bien algunas son muy interesantes y están muy bien diseñadas y cuentan con sistemas de control realmente bastante adecuados, muchas de ellas también presentan varios desafíos
para lograr no solo una transformación exitosa de los neumáticos, sino también una sostenibilidad ambiental, energética, social y económica del proceso, ¿sí? Y traigo a colación pues lo que les comentaba anteriormente de estos países asiáticos, como lo podemos observar ahí en la diapositiva, en la pantalla. Se habla mucho de pirólisis, sin duda tiene unos beneficios y unas ventajas realmente muy, muy importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista de la economía circular, pero hay que tener siempre muy presente que hay que realizar adecuadamente el proceso de pirólisis, hay que garantizar que el neumático realmente se transforme, hay que garantizar que el RCB cuente con propiedades físico-químicas adecuadas para su incorporación en otros procesos, hay que garantizar que no hay emisiones al ambiente, hay que garantizar que los trabajadores cuentan con todas las pautas pues, de seguridad y de salud en el trabajo. Y eso es un poquito lo que son esos desafíos, ¿no? Que les quiero compartir en la tarde de hoy. Muy bien, a nivel Latinoamérica lo que hemos detectado desde nuestro grupo de investigación es que México probablemente sea el país con más plantas de pirólisis. Estamos hablando de plantas de pirólisis a nivel industrial, aunque Brasil parece tener la mayor capacidad de procesamiento en toda Latinoamérica. Sí, estos son los dos países pues, que más experiencia a nivel industrial tienen en el tema de pirólisis de neumático fuera de uso, pero también hay que resaltar pues, que hay y han habido experiencias muy importantes en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en República Dominicana, en Ecuador y en Panamá, donde sabemos de la existencia pues, de plantas a escala industrial con capacidades nominales entre 10 y 20 toneladas día de procesamiento, ¿vale? Todas ellas utilizando la tecnología de horno rotatorio. Muy bien, entonces aquí resumo un poquitico pues como los desafíos que hemos visto en la revisión y en el estudio de estas plantas. Hay que destacar pues que el pirolizador debe ser confiable en el mediano y largo plazo y debería considerar entre otros aspectos lo siguiente. Debe haber una maximización en todos los casos del rendimiento del TPO y teniendo en cuenta siempre una muy buena calidad del RCB. Hay una regla de dedo y es que el RCB debe tener mínimos contenidos de material volátil. Si contiene mucho material volátil, que es una caracterización química adaptada pues al análisis próximo, la materia volátil indica que o no fue pirolizado completamente el neumático, es decir, todavía hay caucho embebido allí, o algo está ocurriendo en el interior del reactor que está haciendo que los vapores se estén condensando en el RCB, ¿cierto? Y quede una especie de depósitos carbonosos en la superficie y esto pues no le viene bien, no le viene para nada bien a la calidad del RCB. Muy bien, otro aspecto a destacar es que el pirolizador debe contar con un excelente control del proceso, con sistemas de automatización adecuados, con excelentes procedimientos de seguridad, ¿sí? Evacuaciones, y esto implica pues evacuaciones de gas en caso de paradas no programadas, ¿sí? Desde el punto de vista también del pirolizador, hay que tener muy presente que existan excelentes condiciones de transferencia de calor, ¿sí? Evitar puntos fríos, evitar pues que hayan superficies que no estén calientes de una manera homogénea y bueno, pues todo esto pues influye en los rendimientos y en la calidad de los productos. Cero emisiones de gases, aceites y partículas carbonosas al ambiente. La planta debe hacer todo lo posible para evitar esas emisiones al ambiente, tanto de gases como de aceites como de partículas. También garantizar excelentes condiciones de trabajo en términos de seguridad, salubridad e higiene, ¿sí? Circuitos de seguridad redundantes.
materiales de alta calidad para los intercambiadores de calor, el reactor, tuberías. Y finalmente, bueno, la lista es larga, pero un aspecto también bastante importante es equipos y sistemas de protección que cumplan con las normativas ATEX, ¿cierto? Con las normativas, con las especificaciones para el trabajo en atmósferas explosivas. Eso desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista de la comercialización, pues aquí hay desafíos muy importantes, no solamente pues a nivel Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Sin duda, este proceso se vería notablemente favorecido si encuentra mercados regulados para los productos resultantes, es decir, y para los productos más interesantes que sería el TPO y el RCB. Como mencioné anteriormente, el TPO pues es un crudo que presenta, entre otras características, un bajo punto de inflamación, o lo que se conoce también como un bajo punto de flash point. Tiene un alto contenido de azufre, tiene un alto contenido de aromáticos y tiene un alto punto final de destilación final. Estamos hablando de un crudo que no es refinado. Y si bien, estas características pues, no son las mejores, lo que hemos evidenciado es que las barreras para su posicionamiento en el mercado no son tan elevadas, no son tan fuertes como las que enfrenta el RCB. Realmente el TPO se puede vender fácil. El mayor desafío sin duda está en el RCB, y no solamente a nivel Latinoamérica, sino también pues, a nivel en el resto del mundo. Entonces, si hubiese un mercado regulado para estos productos, pues sin duda el proceso se vería notablemente favorecido, ¿sí? Y aquí me gustaría como traer a colación la experiencia en el tema de pirólisis de biomasa, que también pues se le ha trabajado muchísimo a nivel mundial. Y para el líquido, para el bio-oil resultante de la pirólisis de biomasa, pues ya hay unos estándares muy interesantes, tanto desde la ACTM como desde la ISO, donde se habla de unas características que debe cumplir el bio-oil, y eso sin duda pues ayuda a penetrar los mercados. Entonces, aquí el mensaje es qué bueno sería poder aprender de esa experiencia con el bio-oil y también con el biochar, que sería la fracción sólida resultante de la pirólisis de biomasa, que también se le ha trabajado muchísimo en el mundo y también cuenta pues ya con unos estándares y bueno, con una aceptación bastante interesante que en todos los casos ha permitido penetrar ese mercado. No hay que olvidar también que la comercialización de estos productos se vería fuertemente alentada al tener en cuenta que su utilización tiene una serie de ventajas, ¿cierto? Pues por un lado, hay que tener presente que pues, los combustibles fósiles pues son finitos, entonces utilizar el TPO en ciertos productos o como materia prima para ciertos procesos, pues, y sustituirlo por fuentes fósiles, pues tiene una serie de ventajas importantes. Sin duda, utilizar el TPO y el RCB también implica la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y finalmente, pues también resaltar que pues son productos que vienen de residuos, ¿cierto? Los cuales, pues a la hora de incorporarlos, de utilizarlos, pues estamos ahí contribuyendo con el tema de economía circular. Entonces, aquí el mensaje es que podemos aprender mucho de la experiencia de la pirólisis de biomasa, específicamente de lo que ha ocurrido con el bio-oil y con el biochar para alentar y ayudar pues al tema de pirólisis de neumáticos fuera de uso. Y en este último sentido, pues hay que señalar, como lo mencioné hace un momento, los esfuerzos de la ACTM, específicamente el comité ACTM de 36, que bueno, en estos momentos existe un estándar, el ACTM de 8178, donde se definen terminologías para el RCB y donde se aceptan algunas normativas para utilizarlo, algunas normativas del negro de carbono comercial para caracterizar el RCB, ¿cierto? Hay que resaltar esto y esperamos pues que en el futuro cercano se siga trabajando en estas normativas para
ayudar pues a tener estándares que permitan finalmente pues el posicionamiento del RCB en el mercado. Y bueno, finalmente creo que uno de los desafíos también más importantes es la integración de manera armónica con diferentes sectores, con diferentes entidades, ¿cierto? Para ayudar a que el proceso tenga un mejor impacto, ayudar a que realmente este proceso pueda llegar y pueda servir como ejemplo de economía circular. Y estoy hablando de integración con la industria de neumáticos, estoy hablando de integración con gobiernos nacionales y locales, con gestores y generadores de neumáticos, con el ánimo de promocionar el proceso de pirólisis y en todos los casos, pues, entre más actores haya, ¿cierto? Y entre más unión, pues, la unión hace la fuerza, pues, esto sin duda va a tener un mejor impacto. Adicionalmente, la alianza con centros de investigación, con universidades, con grupos, sin duda ayudaría bastante a responder a esos desafíos en las actividades del inicio del proyecto, también en las actividades relacionadas con la comercialización de los productos, teniendo en cuenta que desde la academia podemos ayudar a soportar el desarrollo de esas pruebas analíticas y de los procedimientos de mejora. Así que este es un desafío interesante que sin duda pues estamos convencidos desde la universidad que esta articulación ayudaría bastante, ¿cierto?, a posicionar a la pirólisis como instrumento de economía circular. Pues muy bien, espero no haberme pasado mucho del tiempo, Lucián. Esto era un poquito pues lo que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, si hay alguna pregunta, encantado de poder ayudar. A ver, te escucho, Juan Daniel, muchas gracias. Creo que acá en Latinoamérica tenemos bastantes oportunidades y desafíos en cuanto a la pirólisis de NFU. Y por supuesto tienes muchas preguntas, pero vamos a leerte algunas. A ver, por acá preguntan, ¿el RCB se puede llevar a negro de humo para pinturas? De poderse llevar, se puede llevar. Hay que revisar muy bien las especificaciones que se necesita que necesita un negro de carbono comercial para su incorporación en las pinturas. No obstante, hay que tener presente que el RCB tiene un alto contenido de cenizas. Estamos hablando casi de un 15% a grosso modo. Y en algunas aplicaciones ese alto contenido de cenizas no le va a venir bien a la pintura. Así que ahí hay un desafío también interesante para superar. Ok, gracias. Por acá tenés otra. Dice, ¿qué características son las que causan dudas acerca del uso del carbono recuperado de la pirólisis para el uso en nuevos productos de caucho? Bueno, hay que tener presente que un neumático tiene muchos negros de carbono, tiene muchos tipos de negros de carbono, ¿sí? Y que cada tipo de neumático tiene mucho más, es decir, un neumático de turismo, de rueda de turismo, tiene negros de carbono muy diferente a un neumático de tractor. Entonces, al final con la pirólisis tienes una mezcla muy compleja de negros de carbono, ¿sí? Adicional a eso, tiene los inorgánicos que se adicionaron en la manufactura del neumático, es decir, estás metiendo ese 15% que mencionaba anteriormente y ese RCB pues tiene 15% de sílice, que se compone de sílice, aluminio, óxido de calcio, etcétera, etcétera. Adicionalmente, si la pirólisis no se lleva de una manera adecuada, hay una serie de depósitos de carbono, un carbono extra, ¿cierto?, que está ahí en la superficie del RCB y todas estas características pues van a influir en las propiedades finales del RCB, ¿sí? Entonces, de aquí la importancia de una normativa, de aquí la importancia también de un buen proceso de pirólisis, ¿cierto? En la medida de lo posible para reducir ese contenido extra de carbono, ¿sí? Para que no tenga esos depósitos,
por un lado, y por otro lado, con la normativa, pues si se consigue desarrollar, pues esto me permitiría poder encontrar esos mercados de manera mucho más fácil. Ok, es decir que en ese punto pues estamos como dando los primeros pasos, por lo que entiendo. A ver, por acá tienes otra. Pregunta si hay producción de CO2 en el proceso de pirólisis. Sí, por supuesto, porque la pirólisis necesita energía, necesita calor. En lo que proponemos nosotros y lo que hemos visto también a nivel mundial es que la fracción gaseosa se utilice para suplir esa demanda energética, y a la hora de quemar ese gas, pues indudablemente vas a tener CO2, ¿sí? Lo que pasa es que ese CO2 pues, es interesante porque el TPG, más o menos un 50% viene del caucho natural, que es una biomasa. Entonces, en teoría, el CO2 que se libera a la atmósfera, pues tiene una componente renovable. Entonces, la respuesta es sí, hay CO2, ¿cierto? Y hay un CO2 fósil ahí, pero también hay un CO2 renovable que pues hay que hacer las cuentas, pero que se puede tener esto muy presente para buscar viabilidad del proyecto y para mostrar las ventajas del proceso también. Ok, bueno, por acá tienes muchas, pero vamos a leerte esta y culminamos, cerramos. Te dicen felicitaciones Juan y preguntan cómo la variación de tipos de neumáticos añadidos al reactor influye en la calidad del RCB. Total, muy buena pregunta. Influye no de manera positiva. Si hay un control en el tipo de neumático que se va a pirolizar, la calidad del RCB va a ser mucho mejor. Por lo que mencionaba anteriormente también de que, bueno, que no tienen los mismos negros de carbono un neumático de tractor como un neumático de turismo. Adicional a eso también hay unos neumáticos, los europeos, pues tienen un alto contenido de sílice y bueno, si yo consigo hacer una clasificación previa, podría también disminuir ese contenido de sílice al final y de esa manera poder mejorar la calidad del RCB. Ok, bueno, Juan Daniel, muchas gracias por compartirnos tus experiencias, tus conocimientos, por dedicarnos un poco de tu tiempo. No nos alcanza el tiempo para leer todos los comentarios y preguntas que me han llegado, pero te los hago llegar a la brevedad posible para ver si puedes responder vía correo. Por supuesto, pues en la presentación siempre dejé mi nombre y mi correo electrónico, así que cualquier inquietud, pues con mucho gusto me pueden escribir y haré lo posible en responder a la mayor brevedad posible. Ok, entonces, bueno, nos despedimos, Juan Daniel. Muchas gracias. Feliz tarde y buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Y bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, buenas tardes, Chao. luego.